Queridos hermanos, obispos, señores cardenales, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados, consagradas, autoridades supremas del país, queridos hermanos y hermanas en el Señor. En la solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos, el año 1917, poco antes de declarar el alba, abrió sus ojos a este mundo Óscar Arnulfo Romero Galdames, segundo hijo varón de don Santos Romero y de doña Guadalupe de Jesús Galdames. Nace en la ciudad Barrios, que en el día de anteayer hemos visitado junto a un gran número de peregrinos, en una familia modesta. Su padre trabajaba como telegrafista en la oficina de correos y su madre quiso ser maestra de escuela, pero se dedicó a su familia de 8 hijos. El niño Óscar aprendió la doctrina, como se le llamaba entonces al catecismo, de los labios de su padre y de su madre, que se fue formando con un corazón creyente, con una profunda devoción mariana. Juntos rezaban el Ángelus con las campanas que anunciaban el término del trabajo y recitaban el Santo Rosario. Llama la atención la relación que existe entre el misterio de la Virgen Madre que hoy celebramos con Monseñor Romero. Él nace el día en que la Iglesia celebra el triunfo de María sobre todo mal, asunta en cuerpo y alma a los cielos, y muere cuando empezaba a celebrarse la gran fiesta de la encarnación del Hijo de Dios en las purísimas entrañas de la Virgen, día en que pasa desde los misterios dolorosos a los misterios gloriosos de ese rosario que nunca dejó de rezar. El Papa Francisco, al nombrarme su enviado, escribió, abro comillas, ya se cumplen 100 años del nacimiento del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir, ilustre pastor y testigo del Evangelio, decidido defensor de la Iglesia y de la dignidad del hombre, hijo de la amada tierra del Salvador. Habló a la gente de nuestro tiempo de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo y de su amor hacia todos, especialmente hacia los pobres y descartados, tanto en su vida sacerdotal como en el comienzo de su ministerio episcopal. Experimentó un singular camino espiritual que lo llevó a propagar la justicia, la reconciliación y la paz. Es impresionante y emocionante a la vez leer y releer algunas de sus homilías, como también el diario de su vida. También hermanos, en la fe de ustedes puede decir cuánto bien al alma me han hecho sus palabras y sus reflexiones. El Papa ha tenido la bondad de enviarme como enviado personal suyo para representarlo en este acontecimiento eclesial que los convoca en este día de júbilo. Ustedes saben tanto como yo y más que yo que él tiene un afecto muy grande por esta tierra,
que lleva el nombre del Divino Salvador, y saben también de su reiterado deseo de que el martirio de Monseñor Romero no deje de dar frutos abundantes de comunión eclesial, de reconciliación y de solidaridad entre los salvadoreños, a fin de edificar una sociedad justa y noble. Mucho es el que ustedes, queridos hermanos, a lo largo de las últimas décadas han sufrido. Difíciles las circunstancias que han tenido y tienen que seguir enfrentando. Es demasiado valiosa la vida de cada salvadoreño como para no superar la violencia homicida con la violencia del amor. En esta esperanza llena de fe que lucha por la vida, el Papa quiere decirles que está con ustedes, los exhorta a humanizar y a compartir con equidad el desarrollo de su país y les envía su bendición apostólica. Hermanos y hermanas, ¿no es este el momento para volver a contar la historia de quien celebramos en esta mañana? Sé que a lo largo de todo este año jubilar se han enriquecido espiritualmente con ella. Sin embargo, permítanme destacar solo algunos de sus rasgos para procurar adentrarnos en el corazón y en su mensaje. Algo tímido e introvertido, a los 13 años ingresó al seminario menor dirigido por los padres claretianos y a los 20 años al seminario de San José de la Montaña. De allí fue enviado a Roma, fue ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942. Poco tiempo después, a causa de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que adelantar su regreso a la patria, donde ejerció el ministerio presbiteral en varias comunidades, entre ellas párroco en la Catedral de San Miguel. Más tarde es nombrado obispo auxiliar de San Salvador, obispo de Santiago de María, hasta que el Papa Pablo VI lo nombra arzobispo de San Salvador un 23 de febrero de 1977. Tiempos complejos y desafiantes para la patria y para la Iglesia. Así se fue desarrollando la vida apostólica de este joven sacerdote de corte más bien tradicional, hombre virtuoso, muy activo en su parroquia, cercano a la gente, caritativo con los pobres, tal vez algo distante de las opciones pastorales que se iniciaban a impulsar en el posconcilio. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en él, especialmente en Santiago de María, al conocer más de cerca la pobreza extrema de los campesinos. El varón justo se empieza a inquietar por la injusticia y el buen pastor, que quiere hacerse todo con todos y para todos, tiene la experiencia de que no basta con acompañar a los más pobres y dar consejos a los más ricos. Evangelizar significa, sobre todo, después de la exhortación apostólica del Papa Pablo VI, Evangelii Nunciandi, evangelizar significa llevar la buena noticia a todos los ambientes, transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Y no hay equidistancia entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto,
los pobres y los ricos. Así, comprendió la opción preferencial por los pobres y los excluidos como una opción del mismo Dios en la historia de este, su pueblo. Su ministerio pastoral continúa y llegan acontecimientos trágicos que remecen sus entrañas. Uno de ellos fue la matanza de un grupo de peregrinos que regresaban a su pueblo después de visitar un santuario. Poco tiempo después fue el asesinato del padre Rutilio Grande, acribillado por desconocidos junto a 2 parroquianos en un camino rural de su parroquia, donde estaba empeñado en la formación de comunidades eclesiales de base y apoyando la organización campesina. Esto fue demasiado. El fuego de Dios incendió el corazón del arzobispo. Exigió al presidente de la República una investigación inmediata y al domingo siguiente celebró una sola misa en San Salvador con más de 100.000 participantes. Venciendo su timidez, pasó a ser la voz de los sin voz para clamar la violencia del amor que destierra la violencia del odio, no a la violencia del régimen, no a la violencia guerrillera, sí a una paz basada en la justicia, en la verdad, respetuosa de todos los derechos humanos, especialmente de los pobres. Y pasando de la palabra a los hechos, crea la Oficina del Socorro Jurídico para ir en ayuda de los derechos humanos de los campesinos más pobres, iniciativa que tuvo una relación muy cercana con la Vicaría de la Solidaridad de mi arquidiócesis, creada en Santiago de Chile para acoger a las víctimas de la dictadura. Por otra parte, esta voz de los sin voz se escucha por radio en todo el país, cada domingo, haciendo una lectura evangélica y cristiana de los acontecimientos. Una palabra que forma e informa, un mensaje de esperanza y de respeto a la vida, en un lenguaje que entienden los más sencillos. Y la voz del pastor traspasa la frontera del Salvador, remece el corazón y la conciencia de la Iglesia en América y en otros continentes. Como es propio de una figura controvertida, su palabra es rechazada por algunos y aplaudida por otros. Quienes se detienen hoy día en el pórtico occidental de la Abadía de Westminster, importante templo anglicano, en un lugar destacado de la Galería de los 10 Mártires, podrá contemplar una estatua de Monseñor Oscar Romero, flanqueado por el pastor Martin Luther King y el teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer. ¿Qué pasó en el corazón de Monseñor Romero para dejarse transformar de esa manera por el Espíritu de Dios? Humanamente hablando, no cabe duda que su cercanía con los pobres, en la medida que fue asumiendo responsabilidades pastorales mayores, lo llevó a ver con sus ojos la injusticia que sufrían los campesinos y a constatar con Jesús cuán difícil es que un rico ciego entre en el reino de los cielos. Cito sus palabras: la Iglesia tiene una buena noticia que anunciar a los pobres, declaraba. Aquellos que desde hace siglos han escuchado malas noticias y han vivido la peor realidad,
están escuchando ahora a través de la Iglesia la palabra de Jesús. El reino de Dios está cerca. Y de ahí hay una buena noticia también para los ricos, que se vuelven pobres para compartir con Él los bienes del reino. Hoy, queridos hermanos y hermanas, hoy, fundados en la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeño de Aparecida, podemos decir que nuestro mártir experimentó una profunda conversión pastoral. Se trata de una conversión decididamente misionera, que toca directamente la vida pastoral y sus opciones. Según el texto de Aparecida, abro comillas, la Iglesia no puede prescindir del contacto histórico en el que viven sus miembros. Por eso, debe estar disponible a abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe, pasando de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. ¿No fue esto lo que vivió Monseñor Romero años antes de Aparecida? Haciendo real esta conversión, dio un paso que a todos, también hoy día, nos conmueve y nos cuestiona. No será posible de escuchar con nitidez la voz de Dios en la historia si no estamos insertos en el acontecer vital de nuestros pueblos. Así lo expresó nuestro beato. Como quisiera yo grabar en el corazón de cada uno de ustedes esta gran idea. El cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes que hay que cumplir, de prohibiciones. Así resulta muy repugnante. El cristianismo es una persona que nos amó tanto y que me reclama mi amor. El cristianismo es Cristo. Con la conversión pastoral lleva a desear como Jesús la cercanía con los más pobres, los que no cuentan, y desde esa experiencia purificadora anunciar la buena noticia con la vida, el testimonio, la palabra, asumiendo la defensa integral de la vida que incluye la justicia social. Recuerdo a este propósito el llamado urgente que San Juan Pablo II hace 30 años atrás en su visita a Chile hiciera en la sede de la CEPAL para todo nuestro continente americano. Nos dijo: los pobres no pueden esperar. Los pobres no pueden esperar. En un mundo de tanta riqueza y de tantas posibilidades, de tantos adelantos tecnológicos, es incomprensible que los pobres deban seguir esperando. Y es más incomprensible aún, como lo recordó Aparecida, que esto siga acaeciendo en un continente cristiano como el nuestro. Quienes, como Monseñor Romero, entran decididamente por el camino de Jesús, quienes dicen y obran a la manera de Jesús, saben que están dispuestos a pasar a través de la Pascua de manera semejante al Maestro. Así le sucedió a Monseñor Romero. Terminada su breve homilía, en el rito del ofrecimiento de los dones, antes de entrar en el corazón mismo de la Eucaristía, la bala asesina apuntó a su corazón. El francotirador recibió como recompensa unas cuantas monedas.
Pocos días antes, él mismo u otro había querido realizar la misma acción. Esta demora hizo posible escuchar el testamento espiritual de este gran pastor y obispo en su breve homilía antes de morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Sin embargo, lo sabemos muy bien, no es solo la bala o la daga o la espada que produce el mártir. De hecho, al decir del Papa Francisco, el martirio de Monseñor Romero continuó incluso después de su muerte, en la incomprensión, la maledicencia y la calumnia. El martirio es un don de Dios. Es Dios quien regala el martirio como don supremo del amor hasta el extremo. Es Dios quien da por su espíritu y sostiene al mártir con fortaleza, como lo hizo con su Hijo Jesús clavado en la cruz. La figura de Monseñor Romero no se explica sin esta fuerza, es decir, sin la fortaleza divina que acompaña siempre el martirio. Hay mártires que lo son a causa de la fe, en odio de la fe. Hay otros mártires que lo son por la causa de la caridad. Otros, especialmente en nuestro continente americano, que lo son por la causa de la justicia. Es legítimo preguntarnos, ¿habrá mártires que lo sean por causa de la esperanza? Y esta es la pregunta que me hice al leer unas páginas de la vida y de las enseñanzas de Monseñor Romero. Mártir de la esperanza. La esperanza es la más humilde de las virtudes teologales, pero no puede haber fe teologal si no se tiene ante los ojos puestos en la llegada de la vida humana y de la creación, es decir, en la tierra nueva, en los cielos nuevos, en la gloria que Dios nos tiene preparado. Por su parte, el martirio por causa del amor no existe sin la virtud de la esperanza, ya que lo propio del amor hasta el extremo es adelantar los tiempos definitivos, es vivir un instante de cielo en medio de las calamidades más grandes de esta vida terrena. También tener hambre y sed de justicia es causa de martirio, sobre todo cuando se vive con la certeza moral de que luchar por ella es motivo de rechazo y hasta de muerte por quienes producen la injusticia. Todos los mártires viven por causa de la esperanza, pensando profundamente que otro mundo es posible. Coherente con esta reflexión teológica, me atrevo a decir que el beato Monseñor Romero es un verdadero mártir de la esperanza. Y quiero decir por qué creo que el beato Romero es un gran mártir de la esperanza. Lo es para los más pobres del continente. Lo es para la esperanza de este pueblo del Salvador. Lo es para la esperanza de nuestra querida Iglesia. Lo es para todos los que luchan por la justicia, la reconciliación, la paz, con el cariño renovado que ya lo llama a él San Romero de América.
Muy queridos hermanos y hermanas, quisiera terminar estas reflexiones recordando las palabras que el Papa Francisco dirigiera al querido arzobispo de esta ciudad del Salvador con ocasión de la beatificación de nuestro mártir. Escribió el Papa Francisco: quienes tengan a Monseñor Romero como amigo en la fe, quienes lo invoquen como protector e intercesión, quienes admiren su figura, encuentren en él fuerza y ánimo para construir el pueblo de Dios, para comprometerse por un orden social más equitativo y más digno. Es momento favorable para una verdadera y propia reconciliación nacional ante los desafíos que hoy se enfrentan. El Papa participa de sus esperanzas y se une a sus oraciones para que florezca la semilla del martirio y se afiancen por los verdaderos senderos de hijos de Dios de esa nación que se precisa de llevar el nombre del divino Salvador del mundo. Estas las palabras del Papa Francisco que confirman nuestra intuición de que el Beato Romero es un santo de la esperanza. Hermanos y hermanas en el Señor, en esta celebración eucarística en que hacemos memoria de la Santísima Virgen María, cobran todo su significado las palabras proféticas de Monseñor Romero. Cito sus palabras que me han marcado profundamente. El martirio es una gracia de Dios que no creo merecer. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y señal de que la esperanza será pronto una realidad. Si llegaran a matarme, perdono y bendigo a quienes lo hagan. Junto al beato Óscar Romero, arzobispo de esta ciudad, pastor de esta iglesia de El Salvador, junto a sus obispos, a sus presbíteros, a sus diáconos, a sus consagradas, junto a todo este pueblo santo de Dios, poniendo el corazón y la mirada en esta tierra, los invito a invocar a la querida Madre y Patrona de este pueblo, Nuestra Señora de la Paz, para que ruegue por nosotros y para que haga fecunda por muchos años la misión santa de su obispo, Monseñor Óscar Romero. Amén.